Buenos días. Damos comienzo a la sesión extraordinaria de Pleno de 5 de septiembre de 2019, con el orden del día que ha sido notificado a la totalidad de miembros de la Corporación Municipal. Y bueno, pues antes de preguntar si hay alegaciones, tengo que decir que la motivación del mismo, de realizar este Pleno extraordinario, se debe a que el plazo de resolución del recurso que se presenta en este Pleno y el cual se trae a debate también, pues finaliza el próximo día 12 de septiembre y teniendo las fiestas de septiembre por en medio, pues hemos visto oportuno realizarlo en el día de hoy, día 5. Porque además, pues bueno, el silencio administrativo tiene carácter desestimatorio y por lo tanto urgía poder resolverlo y tratarlo en el Pleno. Sin más, si hay alguna... ¿Sí? Buenos días. La convocatoria de este Pleno relativa a la resolución del recurso que ha interpuesto el Grupo Socialista, nosotros vemos que ha habido tiempo suficiente para haber resuelto el tema de las bases. Por un lado, esto ya se denunció en el Pleno del 1 de julio de este año y hubo un Pleno en el mes de agosto que fue en base al tema de los presupuestos y que ya en ese caso se podía haber contemplado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues bueno, el presupuesto, pues como comenté en el Pleno anterior de los presupuestos del 2019, se podía haber llevado o se podía haber presentado los presupuestos en abril de este año, más o menos, abril-marzo, cosa que se hubiera tenido en cuenta esta aplicación de una nueva base y no hubiéramos llegado a esta situación. Y bueno, pues en principio nosotros no estaríamos de acuerdo a esta convocatoria. Muchas gracias, Quique. ¿Algún otro grupo municipal quiere...? Vale. Pues procedemos con el orden del día. El primer punto, la resolución del recurso de reposición de Antonio Sánchez Requena, indemnizaciones, asistencias a órganos colegiados. Tiene la palabra el señor concejal delegado de Hacienda. Buenos días. Yo, si me permite la oposición, me gustaría tratar los tres temas seguidos, puesto que los tres van enlazados, los tres hablan de lo mismo, aunque luego se voten por separado, pero son los tres temas más relacionados unos con otros, por lo tanto, es decir, yo creo que en el debate incluso los vamos a estar mezclando los tres, por lo tanto, yo trataría de leer los tres, discutimos sobre los tres puntos y luego pues se votan independiente de cada uno de ellos, pero si no, vamos a estar pisando y hablando de la misma cuestión las tres veces. Precisamente en la comisión creo que quedó claro que se mezclan precisamente, luego a la hora de la votación no queda claro cuál es el sentido del voto y qué es lo que se está votando en ese momento. Yo pienso que son tres puntos distintos y hay que tratarlos por separado en nuestra opción. Si queréis los demás tratarlos juntos, vamos, lo que digáis. Me refería solamente al debate, no a la votación. La votación sí se haría con claridad cada uno de los puntos, pero en el debate son puntos que están relacionados y seguramente en el proceso del debate vamos a hablar de los tres. Aunque hayamos hablado del primer punto, cuando estemos en el segundo volveremos a tener relación al primero y van a estar interconectados los tres puntos que vamos a debatir. Pero si queréis que los tratemos independientemente uno a uno, lo que veáis, pero bueno. Yo creo que, estando de acuerdo con Santi, en el debate creo que son similares lo que es el fondo y está claro que la votación de cada uno va a ser distinta. Entonces, simplemente en el debate es señalar la postura de cada uno de los grupos y yo creo que así podemos optimizar tiempo. De acuerdo. Bien, pues dicho lo anterior, comenzaríamos leyendo los dictámenes, lógicamente. Comisión Informativa de Economía y Hacienda celebrada el día 30 de agosto de 2019. El dictamen al primer punto, resolución, recurso, reposición, Antonio Sánchez Requena, indemnización, asistencia a órganos colegiados. La comisión, deliberado sobre el asunto, en votación ordinaria y con el voto favorable de los 5 concejales del Grupo Popular,
el voto favorable de los 2 concejales del Grupo Socialista, el voto favorable del concejal de Ciudadanos, el voto de abstención del concejal de Unidas Podemos y el voto de abstención de la concejala Coalición Centro Democrático, dictamina informar favorablemente el expediente, estimando el recurso potestativo de reposición interpuesto el 12 de agosto de 2019 por don Antonio Sánchez Requena, como portavoz del Grupo Municipal Socialista del Municipio de Caudete, contra el acuerdo siguiente adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de organización de nueva corporación celebrada el día 1 de julio de 2019 en su punto 6º del orden del día, acuerdo indemnizaciones a percibir por los miembros de la corporación por sus asistencias a órganos colegiados, anulando el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de organización de la nueva corporación, celebrado el día 1 de julio de 2019 en su punto número 6º de orden del día. Acuerdo e indemnizaciones a percibir por los miembros de la corporación por su asistencia a órganos colegiados y, en consecuencia, elevarlo al órgano competente para la adopción de los oportunos acuerdos. En el punto 2º de la misma comisión era inaplicación de los límites establecidos en la base de ejecución número 40. La comisión deliberado sobre el asunto en votación ordinaria y con el voto favorable de los 5 concejales del Grupo Popular, el voto favorable de los 2 concejales del Grupo Socialista, el voto favorable del concejal de Ciudadanos, el voto de abstención del concejal del Grupo Unidas Podemos y el voto de abstención de la concejala de Coalición de Centro Democrático, dictamina informar favorablemente el expediente inaplicando los límites establecidos en la base de ejecución número 40 del presupuesto prorrogado de 2018. En el punto 3º de la misma comisión, establecimiento, indemnizaciones, asistencia a órganos colegiados según base 40. La comisión deliberado sobre el asunto en votación ordinaria y con el voto favorable de los 5 concejales del Grupo Popular, el voto en contra de los 2 concejales del Grupo Socialista, el voto favorable del concejal de Ciudadanos, el voto de abstención de la concejal del Grupo Unidas Podemos y el voto de abstención de la concejala Coalición de Centro Democrático, dictamina informar favorablemente el expediente estableciendo a favor de los miembros de la corporación que no perciban retribución por dedicación exclusiva o parcial, el régimen de indemnizaciones establecido en la base de ejecución número 40 del presupuesto municipal, con la única limitación de la aplicación presupuestaria 01-912-10.001, asistencia a concejales, y, consecuencia, elevarlo al órgano competente para la adopción de los oportunos acuerdos. Bien, para explicarle un poco a los ciudadanos de Caudete de qué se trata, la base 40 es la base que dice cómo deben de retribuirse las retribuciones por asistencia a los órganos colegiados, es decir, las asistencias a plenos, las asistencias a comisiones y las asistencias a cualquier otro órgano que esté colegiado y que así deba de ser retribuido. Son indemnizaciones por asistencia. Recoge unos límites, en este caso los límites son de 2.000 euros para los concejales que están en la oposición y de 10.000 euros para los concejales que tienen delegación de gobierno o componen la Junta de Gobierno local. Viene aplicándose dichos límites en las 2 legislaturas como mínimo, en las 2 últimas legislaturas, y eran los baremos que se estaban regulando pues hasta la interposición de este recurso. Decir que las retribuciones son exactamente las mismas por asistencia. La única diferencia existía en ese doble baremo, en el cual unos concejales llegaban hasta un límite de 2.000 y otros concejales que tuvieran responsabilidad de gobierno llegaban a un límite de 10.000 euros. Con los informes de intervención y con los informes de secretaría se anulan dichos límites, con lo cual no va a haber ningún límite. El límite va a ser exclusivamente la partida presupuestaria, es decir, el dinero que tiene o el fondo que tiene esa partida presupuestaria, y todos los concejales, tanto en la oposición como del Gobierno, vamos a percibir las mismas retribuciones por las asistencias, las mismas retribuciones anuales. Por lo tanto, en este momento nos ajustaríamos a lo que indican los informes de secretaría y esa es la propuesta que traemos. Como los 3 puntos están interconectados, uno, el de eliminar los límites con arreglo al recurso que presenta el Partido Socialista. El siguiente, establecer las indemnizaciones que ya vienen recogidas en las bases de ejecución del presupuesto 2018 prorrogado, que serían las mismas que ya estaban aprobadas. Y el tercer punto sería la inaplicación de los límites, es decir, aceptamos el recurso, inaplicamos los límites y se mantienen las actuales indemnizaciones. Esa es la propuesta que trae el Partido Popular y ese es el sentido en el que se votó en la comisión informativa que se hizo al efecto. Primer turno de intervenciones para los diferentes grupos municipales. Comenzamos por Coalición Centro Democrático. A ver, ¿se oye? Sí.
Bien, yo, visto el recurso del Partido Socialista y como manifesté en la comisión, nosotros, CCD, estamos dispuestos a estimar el recurso porque consideramos que así lo ha hecho Secretaría de Intervención y vamos a apoyar el recurso presentado porque la ley está para cumplirla y es por ello que el acuerdo adoptado en el Pleno Extraordinario del día 1 de julio en su punto 6, donde con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos aprobaron un acuerdo fuera de toda legalidad, vulnerando así el principio de igualdad. Coalición de Centro Democrático, ya lo dije, va a ser firme en la mala gestión, pues como ya manifesté en campaña electoral, siempre apoyaré las causas justas que cumplan la legalidad y los chanchullos para quien quiera hacerlos. Muchas gracias, María José. Continuamos con el Grupo Unidas por Caudete. Perdón. Vale, Ciudadanos. Sí. En el pleno del 1 de julio, Antonio ya comentó que no estaba de acuerdo con el sistema actual de indemnizaciones. Y bueno, en aquel momento la verdad es que yo creo que todos, o por lo menos yo, pensaba que era legal, que no tenía ningún inconveniente. Es un sistema que había estado en marcha durante al menos los 2 mandatos anteriores. Yo creo que incluso a lo mejor desde antes, ¿no? Yo no sé exactamente desde cuándo se empezó a retribuir de esta manera. Pero bueno, yo no tenía ninguna duda de que eso fuera legal. Y bien, de todas maneras, yo siempre he pensado que era un sistema un poco raro y poco transparente. Y de hecho, en ese mismo pleno, yo, pensando que era legal y que era perfectamente aplicable, yo pensé y comenté que me parecía que iba por buen camino Antonio y que sería mejor cambiarlo y ir a un sistema más claro, si hay que retribuir el trabajo que hacen unas personas o compensarlo de alguna manera, pues que quede claro y ya está. No hace falta hacerlo de esa manera. Hay otros mecanismos y se pueden aplicar. Lo ideal sería que nos pusiéramos de acuerdo, de manera que se estableciera un sistema que a todos nos pareciera bien y que estemos en la oposición o estemos en el Gobierno, pues lo apliquemos y no estemos todos los principios de mandato, cada vez que cambia el ayuntamiento, pues con el mismo tema de tal, de no sé qué, no sé, estamos siempre en lo mismo, dando vueltas a la noria. Yo, claro, evidentemente, tras ver los informes, pues nada, es que no se puede seguir así. Pues si no es legal hay que cambiarlo y punto, ya está. Estimar el recurso es de oficio, es que claro, si es ilegal, pues no se puede mantener. Así que yo voy a votar a favor de estimar el recurso y bien, y lo que yo os propongo es que a partir de aquí nos pongamos de acuerdo en establecer un sistema que a todos nos parezca justo y equitativo, que sería lo más deseable. Y poco más. Muchas gracias, José Vicente. Unidas por Caudete. Bien, pues como es habitual, el concejal delegado y el concejal del representante del partido que apoya este equipo de gobierno empiezan echando balones fuera. Es que esto viene de atrás, es que esto es tal. No nos interesa, nos interesa lo que hay. Queda claro, como dice Luis Felipe, vamos a explicarle al pueblo, pues vamos a explicarle que queda claro que llevamos al menos 5 años, que es lo que nosotros conocemos, el tiempo que estamos, vulnerando la ley, saltándose la torera, incluso principios constitucionales, con un objetivo claro. Esto siempre hemos sabido y siempre hemos dicho que era injusto y que lo que habéis estado haciendo es discriminar a compañeros de la corporación legítimamente, representantes legítimos de ciudadanos de Caudete. Eso es lo que ha pasado, ni más ni menos. ¿Se va a estimar? Claro que se va a estimar, porque no hay otro remedio, porque si no va a ser mucho peor, y lo sabemos todos. Esto se retorció en su momento la ley, se retorció la ley para buscar algo que
convenía para al equipo de Gobierno y se ha mantenido o habéis pretendido mantenerlo en esta legislatura, ni más ni menos. Pero sabemos todos y sabéis vosotros desde el principio que no estaba bien y que no tiene sentido alguno. Era una forma de encubrir sueldos, ni más ni menos, para todos los miembros de la corporación. Y queda clarísimo, queda demostrado sobre todo cuando se dice, cuando se tomó el acuerdo, que no hacía falta ni siquiera ser concejal delegado. Eso echa por tierra todos los argumentos de que es que unos trabajan más que otros. Eso es un caso aparte. Eso es mezclar churras con merinas. Si alguien trabaja más, lo dice muy claro además el informe y la jurisprudencia, tendréis que estipular no qué indemnizaciones, sino que si tienen media jornada de liberación o qué es lo que hace falta. Y hacer las cosas bien, hacer las cosas de acuerdo a ley. Decía que quedaba demostrado, sobre todo cuando se establecen unos límites distintos, ya no para concejales con delegación, sino para concejales con asistencia a Junta Local de Gobierno. Luego estamos oyendo, hemos hecho todas declaraciones, ya hemos hablado de esto de forma pública y estamos oyendo cosas y argumentos que no tienen sentido, porque nosotros tenemos una lista, lo sabéis, igual que vosotros la podéis tener, de todos estos últimos años, las mañanas, el sentido que han tenido infinidad de comisiones y de juntas locales de gobierno con un único punto en orden del día, con unas convocatorias completamente traídas cogidas con un clip apenas. Eran simplemente convocatorias que el único sentido que tenían, todos sabemos que era cobrar las indemnizaciones para que los miembros del equipo de gobierno tuvieran su sueldo encubierto. ¿Se va a acabar con esto? Lo lamentamos por vosotros, nos parece muy bien porque se cumple la ley. Lo que no entendemos es que se haga un pleno extraordinario, es que llevemos en el mismo informe, siempre decir luego que hay que hacer, que es que lo de las opiniones de los técnicos y las tal hay que llevarlas. No entendemos por qué se hace este pleno extraordinario, por qué se hizo una comisión, porque sabéis que lo que queremos es llegar a un acuerdo, pero como no os conviene lo que la oposición estamos diciendo y lo que vamos a proponer, que es simplemente que las cantidades que son exorbitantes, son tremendas, son un disparate, los llevamos diciendo desde el principio y sabéis que no las vamos a aceptar porque no tienen sentido. Necesitamos indemnizaciones razonables, adecuadas. No hay más que ver cualquier población vecina y bueno, o de la otra punta de España, de la península. No quiero extenderme mucho, pero vamos por ahí a estimar, claro, sí que vamos a estimar el recurso. En la comisión os dije que me iba a abstener porque quería que lo hicierais vosotros. Quería que esto lo tumbarais, este sistema, este régimen de indemnizaciones, quería que lo quitarais vosotros, precisamente, quien lo pusisteis. Muchas gracias, Santiago. Grupo Socialista. Bien, sobre lo que comentaba de los plazos al principio del Pleno, insisto desde el punto de vista que ha habido tiempo más que suficiente para haber resuelto esta situación con tiempo. Haciendo memoria por lo que se ha comentado y por lo que comentaba Felipe de los sistemas que han habido de indemnizaciones en el Ayuntamiento de Caudete, decir que la primera vez que se aborda esta cuestión fue precisamente por el Partido Popular en el año 2005, si no recuerdo mal, en el 2007, donde ya el Partido Popular votó en contra del acuerdo de indemnizaciones que se tomó en consideración en ese momento, que se venía haciendo de gobiernos anteriores, de Elisa Pagán y de Vicente Lillo. Es decir, que esto viene ya de hace bastante tiempo. Y el voto fue en contra por parte del Partido Popular y tengo aquí el acta, se lo puedo enseñar si... Déjeme hablar, por favor. Está contemplado en el acta y esto viene ya de hace ya bastante tiempo. Por tanto, desde ese punto de vista,
ya se habló y se comentó. En cualquier caso, es una cuestión de principio de igualdad, que yo, por ejemplo, que en la legislatura anterior estuve como diputado provincial, como ustedes saben, yo como diputado no estuve liberado, yo no cobraba por ser diputado, solamente cobraba por asistencias a plenos y comisiones. Entonces cobraba igual que los compañeros del Partido Popular, que en este caso en la Diputación Provincial estaban como oposición, y yo cobraba exactamente lo mismo que ellos, teniendo delegaciones como era el organismo autónomo de consumo. Por tanto, era una cuestión que aquí no se estaba haciendo y en otras instituciones sí. Por tanto, un ejemplo que sirve para que los ciudadanos lo puedan entender. Además, desde el punto de vista de este acuerdo, hemos de decir que se les advirtió y el concejal de Hacienda ha tenido tiempo, como decía al principio, antes de elecciones, a haber abordado todo este tipo de cuestiones y haberlas llevado a pleno. Les recuerdo que nosotros en Diputación aprobamos los presupuestos en abril, justo antes de elecciones, para que la gente supiera lo que iban o lo que están cobrando los diputados, tanto de oposición como de gobierno. Y ya le adelanto que el voto del Partido Popular fue en contra. Lo digo más que nada porque esas son cuestiones que lidera el gobierno es el que fija esas cantidades y el Gobierno es el que lo aprueba a través de los presupuestos antes de elecciones para que los ciudadanos validen exactamente ese proyecto que plantea en este caso el equipo de Gobierno, cosa que aquí no ha sido de esta manera. Por tanto, entendemos que la cuestión legal es un principio de igualdad entre los concejales por asistencia y ya le comentaré sobre el artículo del Partido Popular que hizo en un medio digital. Y, desde luego, que en el aspecto puramente de lo que son las indemnizaciones, ya le adelantamos que no estamos de acuerdo con la propuesta que lleva el Partido Popular. Muchas gracias, Enrique. Grupo Popular, Luis Felipe. Bien, yo quería empezar contestando. Vamos a ver. El Partido de Coalición del Centro Democrático, anteriormente Iniciativa Independiente, los componentes son prácticamente los mismos de uno y de otro, luego hay una secuencia de los mismos componentes. Hay algo que tendríamos que hacer memoria. No se puede hablar creyendo que uno no tiene un pasado. Un partido también tiene un pasado. Y el pasado suyo es que su anterior compañero estaba cobrando esas indemnizaciones y aprobó los presupuestos 16, 17 y 18. Por lo tanto, ciñéndome a las palabras suyas, pues estaba cometiendo un acto de ilegalidad también. Entonces, su propio partido que haga un mea culpa y diga, pues nosotros también lo compramos. Usted no viene aquí como inmaculada, tiene un pasado que tiene que agradecerle a los que han estado delante. Por lo tanto, tiene usted también que ser suficientemente consciente y suficientemente prudente para, cuando dice las cosas, recordar que ha hecho su partido anteriormente. Por lo tanto, también tiene responsabilidad por lo que su partido hizo, como todos los que estamos aquí. En cuanto al tiempo, Santiago, es importante. El tiempo es muy importante. Nosotros estamos aquí y tenemos un pasado, por lo tanto siempre hay que hablar del pasado. Lo acaba de hacer anteriormente nuestro querido concejal del Partido Socialista, Quique. Por lo tanto, siempre hay que hacer referencia al pasado porque es lo que nos ha traído a esta secuencia de sucesos. Y es importante porque en la legislatura anterior la oposición fue la que negó que se pudiera hacer con liberaciones. Realmente no dieron una cifra para que se pudiera percibir por indemnizaciones como liberados, pusieron una cifra ridícula, 50.000 euros para que repartieran, es decir, como unas migajas, ¿no? Ahí tienen ustedes, son palabras tuyas, Santiago, 50.000 euros y repartíronlos como podáis. Hombre, mira, escúchame, esto es más serio que eso. Te lo dije en la comisión. Así no se pueden hacer las cosas, más cuando tenemos precedentes anteriores. ¿Por qué hicisteis esa propuesta? Precisamente o únicamente porque el equipo de gobierno estaba en minoría. No tenía potestad para poder regular las mismas en la anterior legislatura y tenemos que ir haciendo memoria siempre. La memoria es muy importante, disculpadme, La historia hay que revivirla para no repetirla en las malas ocasiones cuando se demuestra que no van bien. Pero es muy importante que sepamos que en el primer gobierno del Partido Popular, en el año 2011, sí que había liberados. ¿Por qué? Porque el Partido Popular tenía mayoría. En el gobierno anterior del Partido Socialista, nos vamos a 2007, sí que había liberados. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista tenía liberados. Y los 12 años que estuvo gobernando el Partido Socialista, tuvo liberados. En cuantías diferentes y en cantidades de personas diferentes,
pero los tuvo. Y no lo critico porque hay que reconocer que el Ayuntamiento de Caudete, con toda la problemática de su gestión, requiere que haya personas que estén atendiendo a los ciudadanos y que haya personas liberadas que se dediquen a gestionar en lo mejor que puedan o sepan la economía y las diferentes áreas que tiene el Ayuntamiento de competencia. Por lo tanto, es bueno. Pero haciendo política se llegan a estas situaciones en las que en cuanto el equipo de gobierno no tiene una mayoría, pues vamos a vapulearlos porque lo que pretendemos es no dejarles gobernar. ¿Cómo podemos entorpecer esa gobernabilidad? Muy fácil, no dando liberado. ¿Cómo podemos entorpecer esa gobernabilidad? Impidiéndoles que puedan tener una dedicación que le quitan a su propia profesión para dedicársela al ayuntamiento, no dejándoles que perciban unas retribuciones a cargo al tiempo que dedican. Esas son maniobras políticas, Santiago, y aquí los ciudadanos de Caudete tienen que entenderlas. Son maniobras políticas para no dejar gobernar. Lo que hemos propuesto y hemos dicho en el pleno anterior es si somos capaces de llegar a un acuerdo en el cual, independientemente del partido que gobierne, cuando uno se presenta a las elecciones, tiene una carrera, tiene una profesión, tiene un trabajo, sepa con qué dinero van a indemnizarle por el tiempo que va a dedicarle al ayuntamiento. Y uno ya lo sabe, dice, bueno, pues mire usted, los concejales que están en la oposición tendrán una retribución que llegará a esta cantidad, los concejales que estén liberados tendrán este límite de sueldo, el alcalde tendrá este límite de sueldo, si somos capaces de llegar a unas cuantías en las cuales, independientemente del partido, que pueda gobernar. Ahora, si vamos a estar pendientes de que tenga una mayoría para intentar torpedear al que esté en el gobierno, bueno, pues es otra manera de hacer política, que es la que estáis haciendo, o la que habéis hecho cuando habéis podido hacerla. Y esa es la realidad constatable. Otra cosa, Santiago, son las palabras que aquí se digan. La realidad es la otra, y ese es el trasfondo. Ese es el trasfondo de esta cuestión y es el trasfondo de este pleno. Por lo tanto, nosotros, informe de Secretaría, nos dice que efectivamente no podemos continuar haciéndolo así. Bien, primero que hemos votado a favor somos nosotros, Santiago. No ha habido titubeo, no ha habido vamos a ver. No, fuera límites. No hay límites, que es la propuesta que trajimos. No hay ningún límite salvo el propio presupuestario. Muy bien, las indemnizaciones, las que ya se aprobaron en el presupuesto de 2010, que las aprobamos en minoría. Perdón, 2018. ¿Recuerdo? Las aprobamos en minoría. Y lo que compete es trabajar pasadas las fiestas, como he dicho en repetidas ocasiones, y ver si tenemos voluntad política de llegar a un acuerdo en qué indemnizaciones se tienen que percibir dependiendo del grado de dedicación que tenga cada uno de los concejales, estén en el Gobierno o estén en la oposición. Creo que es razonable y creo que es sensato que estas discusiones, que hay que decirle a los ciudadanos de Caudete que el presupuesto de Caudete pues debe tener como 40 folios, estos son 3 líneas en una hoja. Tengamos que estar discutiendo de 3 líneas en una hoja, 3 plenos, 7 comisiones y 4 años. Me parece absurdo, pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias, Luis Felipe. Comenzamos con el segundo turno de intervenciones. Coalición Centro Democrático. Bueno, Felipe, te voy a contestar. En cuanto al anterior pasado, te diré que eres muy buen artífice porque nadie dudaba de que este sistema pudiera ser ilegal, ¿vale? Yo cuando el Partido Socialista presentó el recurso, realmente me paré a analizarlo y sí, preguntando en otros ayuntamientos, todo el mundo se echaba la mano a la cabeza de cómo se estaba retribuyendo así. O sea que en este sentido tengo que felicitar al Partido Socialista por el recurso que ha sacado de algo que es ilegal. Entonces, yo estoy segura que en mi anterior pasado, como tú dices, si mi concejal Ismael hubiera sabido esto, desde luego que creo que no lo hubiera aprobado. Sé que te ha sentado mal este recurso, pero es la forma legal que entendemos que se debe retribuir a todos los concejales por igual. Si queremos liar la madeja, la liamos, ¿vale? Pero la gente tiene que saber que una cosa es las indemnizaciones a todos los concejales por igual de los órganos colegiados y otra muy distinta es la delegación que cada uno ocupa. O sea, nadie aquí, creo que nadie de la oposición, estamos diciendo que los concejales no deben de cobrar, ¿vale? Y creo que llegaremos a un acuerdo. Estamos muy convencidos que el que trabaja tiene que cobrar, ¿vale? Dependiendo de cada concejalía. Pero no de esta manera. No como se estaba haciendo,
¿vale? En el que los ciudadanos de Caudete pensaban que ninguno de vuestros concejales cobraba, cuando se estaban embolsando 10.000 euros al año, ¿vale? Eso es así. Entonces, que no cobren, no lo estamos diciendo, o sea, para nada. Yo creo que llegaremos a un acuerdo porque consideramos que todo concejal que ocupa una delegación debe de cobrar. Otra cosa muy distinta son estas asignaciones, que la ley establece una igualdad para todos iguales. Y creo que si no queda claro, no sé cómo lo podemos explicar mejor. No estamos intentando la oposición cobrar más. Para nada. Además, estamos convencidos de que estas indemnizaciones habría que bajarlas. O sea, no queremos cobrar más. Eso quiero que quede muy claro. Es lo que te quería responder. Muchas gracias, María José. El Grupo de Ciudadanos. Bueno, yo me alegro de que María José recoja el guante de llegar a un acuerdo y se lo agradezco. He echado de menos a Unidas por Caudete y al PSOE, que no parece que no recogen el guante de llegar. No lo sé, no habéis dicho nada de la posibilidad. Bueno, yo me gustaría que explicarais aquí, que dijerais si estáis por la labor de llegar a un acuerdo o no, porque claro, evidentemente lo que estamos haciendo hoy no deja de ser un parche para estimar el recurso. Sabéis todos, bueno, que estamos con el presupuesto prorrogado, que estamos en proceso de aprobar uno nuevo y, bueno, que lo que hay que hacer es arreglar el tema. O sea, vale, se estima el recurso, pero ahora hay que darle solución y llegar a un acuerdo. Y me gustaría que nos dijerais si estáis por la labor de llegar a un acuerdo o si ya directamente lo descartáis o, no sé, me gustaría que comentarais algo al respecto. Muchas gracias, José Vicente. Unidas por Caudete. Bien, antes de nada, Luis Felipe, desde luego, por contestarte, estoy de acuerdo contigo, llevas toda la razón del mundo, la memoria es importante y el pasado cuenta para mucho. Me alegro además muchísimo de oír de esas palabras precisamente a ti, ya las iremos recordando. Pero una cosa es recordar lo anterior y tener memoria y otra cosa es echar balones fuera siempre y descargar la responsabilidad siempre en los de antes. Yo no, esto no es mío, estos son los de antes. Esto que hoy tumbamos, este sistema se estableció al principio de la legislatura pasada porque no hubo un acuerdo, que es de lo que nos está diciendo ahora José Vicente a Lagarda, que no tenemos, que si tenemos disposición, yo creo que ya lo hemos dicho y ya hemos dicho lo que hay. Luis Felipe, dices que ofrecimos migajas. Nosotros ofrecimos 54.000 euros, me acuerdo perfectamente, sin contar con el sueldo del alcalde, con la retribución del alcalde y sin contar, desde luego, con las asistencias. Dices que son migajas y que por eso no llegamos a un acuerdo. Luis Felipe, en vuestra propuesta de este año, ¿cuánto lleváis en ese concepto? ¿Cuánto? ¿Menos? ¿Menos? ¿40? Hacer el favor. De eso se trata, José Vicente. Nosotros sí que hicimos una propuesta y estuvimos a punto de alcanzar un acuerdo. Y estáis aquí, los que lo negociasteis. Otra cosa es que no se llegó y que se inventó o se inventasteis esto, retorciendo las leyes. Bien, no vamos a seguir con este tema. La voluntad, nosotros lo estamos diciendo y lo hemos dicho hasta la extenuación. Desde luego que es llegar a un acuerdo, desde luego que todos unánimemente veamos unas retribuciones y unas liberaciones, pero como digo, adecuadas, y factibles, adecuadas y razonables, por favor. Simplemente es eso. Claro, lo preferimos mil veces que esto que se ha llevado, esto ha sido oscuro, como mínimo vamos a decir que oscuro, lo que se ha estado esta solución. Nosotros lo que queremos es transparencia. Siempre hemos dicho, siempre en todos los plenos, en todos los momentos en que se ha tratado esto, que preferimos la claridad, que se sepa quién está trabajando, cuánto está trabajando y cuánto está cobrando por ello, que quien trabaja tiene que cobrar y qué compatibilidades o incompatibilidades tiene, que también es algo muy necesario que todo el pueblo lo sepa. ¿Qué se puede hacer mientras eres responsable mientras tienes delegaciones y eres responsable de determinadas áreas de gestión de Caudete y cuáles no se pueden hacer? Como
estamos tratando los 3 puntos a la vez. Bien, decíamos que el recurso lo vamos a estimar a favor. Los otros puntos, la inaplicación y el establecimiento a favor de los miembros de la corporación del régimen de indemnizaciones, no podemos votarlo a favor precisamente porque lo que hacemos es, se quitan los límites que estaban ilegalmente establecidos y seguimos con las indemnizaciones. Como he dicho antes, no estamos de acuerdo, que están establecidas, que establecisteis vosotros con vuestros votos y que son desproporcionadas. Y antes de la votación os queremos llamar la atención, pediros que lo penséis de verdad, que es preferible llegar a un acuerdo y no aplicar estas indemnizaciones ni siquiera hoy, que es muy difícil de explicar a la ciudadanía. Es muy difícil de explicar que no haya dinero para comprar unos inodoros de 100 euros a los niños del colegio y ya hayan 180 euros para darnos a cada uno de los que estamos aquí por venir. Por favor. Muchas gracias, Santiago. Continuamos con el Grupo Socialista. Bien, cuando hablamos de acuerdos, he de decir que los acuerdos son pactos de gobierno. Nosotros, y pongo ejemplos porque es la mejor manera de entender y explicar las cosas. Nosotros en Diputación llegamos a un acuerdo con Ganemos Izquierda Unida y dentro de ese acuerdo venía el tema de las liberaciones de los diputados. Y dentro de ese acuerdo era reducir un 5% el gasto a asignación de los políticos. Bien, pues llegamos a un acuerdo y eso fue lo que se llevó en los presupuestos y se aprobó. Aquí, en las distintas legislaturas, que he de recordar que el Partido Popular lleva ya casi una década gobernando Caudete, casi ya 10 años lleva gobernando Caudete, pues ha hecho distintos acuerdos de gobierno con sus socios que ha pactado para llevar una legislatura y acordar distintos cuestiones políticas que ellos entiendan correctas. Por tanto, lo que no pueden hacer es que la oposición asumamos la responsabilidad de gobierno, porque quien pacta y quien forma el gobierno es quien tiene que tomar este tipo de decisiones. Y basta ya que después de 10 años la oposición tengamos que asumir encima a los pactos que ellos llegan, de la manera que llegan y donde ellos mismos no se ponen de acuerdo. Es decir, póngase usted de acuerdo de algo que yo no me pongo de acuerdo con mi socio preferente. Es incongruente y no tiene ningún sentido. Por tanto, yo creo que nosotros siempre nos hemos ofrecido para acuerdos. He de recordar que el 1 de julio, en ese pleno, Antonio, nuestro portavoz, se ofreció para llegar a un acuerdo en este sentido, cosa que no se tuvo en cuenta porque, de hecho, se llevaron los presupuestos y no tuvieron en cuenta esa petición. Tampoco tuvieron en cuenta este recurso que hemos tenido que llevar. Es decir, no nos hablen de tema de acuerdo cuando ustedes no cumplen ese principio para nada. Insisto, cuando se llegan a acuerdos de gobierno es con el socio o con las formaciones políticas donde se conforma un gobierno y ahí ya se tiene en cuenta este tipo de cuestiones y no se improvisa, como muy bien decía el señor Bañón. ¿Qué hacen? Improvisar, porque no son capaces de ponerse de acuerdo. Esa es la historia, eso es lo que está pasando aquí en este pleno. He de decir, en aras del acuerdo, hay un artículo en la prensa digital. Bueno, esto también, por otro lado, señor Bañón, no es por la foto, pero sí que he de decir que hay un comunicado de un partido político y a continuación pone comunicado de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Caudete. A ver, yo creo que esto es un escándalo. En primer lugar, y lo voy a explicar por qué. Porque en ningún caso, en ningún documento oficial del Ayuntamiento de Caudete, ni del interventor, ni de la secretaria, vienen los fundamentos que viene aquí por parte del Partido Popular. Esto es una lectura política, no un comunicado institucional o del Ayuntamiento de Caudete. Se confunden términos. Sí, aquí lo puedo leer. Aquí en dicha valoración, yo no lo he leído ningún informe del Ayuntamiento de Caudete, ni de la Secretaría, ni de la Intervención. Y me parece bochornoso confundir a los ciudadanos. En dicha valoración, desde luego, no se tiene en cuenta la diferencia del trabajo. A ver, en Diputación,
le digo que yo era diputado de Gobierno, tenía delegación en el organismo autónomo de consumo y nunca se me ha pasado por la cabeza hacer ningún tipo de este comentario con los compañeros del Partido Popular, los que se sentan enfrente de mí. A ver, conlleva tener menos trabajo. Asuman una responsabilidad de una vez por todas. Si es muy fácil, valoren cuántos concejales tienen que liberar, dedíquenle el dinero que ustedes crean oportuno, asuman esa responsabilidad y las consecuencias de tomar decisiones. Nada más. Cualquiera de nosotros, en cualquiera de nuestras casas, de nuestros negocios, de nuestras decisiones como ciudadanos, como políticos, como empresarios, como cualquier otra cosa, eso tiene una cosa que es: tomo una decisión, asumo consecuencias que pueden ser buenas o que pueden ser malas. Pero lo que no pueden hacer es venir aquí y es que la oposición no llega a un acuerdo. No, es que termino. Algarda, señor Algarda. Es importante decirlo que en este mismo artículo dice: parece lógico que después de fiestas de moros y cristianos, cuando desde el 1 de julio, nosotros ya lo anunciamos, nos reunamos con toda la corporación para tratar de establecer cuantías a percibir, cuando ya en este pleno lo llevan y cuando usted en la propia comisión no dice nada al respecto. Por tanto, yo creo que es un poco de tomadura de pelo. Póngase usted de acuerdo con su socio, ya que dijo el señor López en el debate de los presupuestos con alevosía y nocturnidad en pleno agosto, cuando dijo que tenían una mayoría. Si tienen una mayoría, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos están diciendo? Los ciudadanos que han votado están engañando a la gente. Han pasado las elecciones, en agosto llevamos los presupuestos y ahora en septiembre, el día 5, el trueno final, la traca final. Hombre, un poco de seriedad en ese sentido. Le voy a decir más. A ver, por ocurrencias. Como muy bien decía Santiago, desde el punto de vista de los acuerdos, nos hemos sentado en numerosas ocasiones para intentar llegar a acuerdo, y cuando ustedes tenían un diputado liberado, que era el señor Moyá, que por cierto usted entró por la imputación del señor Moyá, y he de decir que nosotros, en ese sentido, la ocurrencia fue un sorteo de las concejalías. Por tanto, hablamos otra vez que, como no me pongo de acuerdo con mis socios, pues suelto aquí tracas cada vez que me venga en gana. La traca en ese momento, ¿cuál fue? Sortear las concejalías, que en ese momento, a mí en particular, me tocó la concejalía de Hacienda. Por tanto, eso son ocurrencias. Oposición. A ver, señor Bañón, no puede pretender que la oposición sea servilista. Es decir, si yo denuncio la huella de la vergüenza, es porque está mal. Y es mi obligación. Claro, si yo soy servilista, voy allí, veo un erial, veo que eso está en malas condiciones y eso entonces... Ciñase al orden del día, por favor. Entonces, en ese sentido, nosotros denunciamos como oposición. ¿O qué quieren? ¿Una oposición servilista, callada y que no diga nada? Pues no, es nuestra obligación como oposición el denunciar lo que vemos que está mal, como por ejemplo las roturas de agua, que no se tienen en cuenta ningún tipo de inversión para arreglarlas. Incoherencia es lo que están haciendo ustedes. Cojan ustedes y determinen un proyecto político que no tienen. Están improvisando. Este tipo de cuestiones ustedes se sientan, las abordan, las plantean y las acuerdan, pero lo que no pueden hacer es, como siempre, balones fuera. No, es que la oposición hacemos nuestro trabajo y es para lo que estamos. Y bueno, y propuestas, y termino con la propuesta. Aquí el señor Bañón hace la propuesta, como decía inicialmente, y bueno, pues dice que nos reunamos después de fiestas para resolver este problema cuando, insisto, nosotros lo advertimos. Quiero dejar claro que son 3 puntos. Uno, el primero, que es el aspecto estrictamente legal, que nuestro voto va a ser favorable, y luego 2 puntos, que es el segundo y tercero, que va a ser en contra, donde nosotros no estamos de acuerdo. La oposición, o en este caso el Grupo Socialista, nosotros no queremos cobrar más dinero por asistir a plenos y comisiones. Nuestra propuesta que lanzamos, una propuesta inicial, es basarnos en el promedio de plenos y comisiones de los últimos 8 años para calcular la base que tiene que tener, en este caso la base actual mínima, que son de 2.000 euros, y se haga un promedio tanto en la asistencia de plenos como de comisiones. Ahí estaremos de acuerdo. Y ustedes tendrán que valorar si tienen que liberar o no concejales y llevar esa propuesta, nada más. Yo creo que es más sencillo. Y, por favor,
intenten asumir sus responsabilidades y sus consecuencias, nada más. Muchas gracias, Enrique. Grupo Popular, Luis Felipe. Muy bien, muchas gracias. Bien, respondiendo a la primera intervención, a mí no me ha sentado mal ningún recurso, María José. Es lógico que se presenten recursos cuando algo se entiende que no está bien. Y si los recursos vienen suficientemente apoyados por Secretaría de Intervención, pues fantásticos, ahí están, se traen, se votan, se actúa en consecuencia. Por lo tanto, no tengo ningún problema en ese y en todos los que vendrán a lo largo de la legislatura, porque seguramente vendrán más, porque el que gobierna pues tiene esas cuestiones. Propones unas cosas y el que no está de acuerdo pues trata de oponerse o de recurrir. Por lo tanto, ni me ha sentado este mal ni los que puedan venir a nivel personal. Todos los que vengan, según los informes que sean de intervención de Secretaría, pues se actuará en consecuencia, como hemos hecho con este, y hemos sido coherentes con los informes. En todo momento, cosa que la oposición no ha hecho. Santiago, ¿recuerda cuántas veces habéis votado en contra del informe de Secretaría? En fin, la memoria es que es muy mala. Cierto que la memoria es mala. Es muy mala, Santiago. Bien. También debo decir que han sido totalmente transparentes, no se ha ocultado nada. Parece ser que es que lo que se ha puesto por retribuciones a comisiones y demás había una ocultación, no había ninguna ocultación. Se han tratado en las comisiones estaban los límites totalmente definidos, escritos negro sobre blanco, en papel, que todos los hemos leído. Se han traído a pleno y se han discutido el presupuesto con todas las bases de ejecución y se han leído por mí literalmente las retribuciones que se iban a percibir y luego se han publicado. Por lo tanto, transparencia total, ocultamiento, intentar que no se... No, de ninguna manera. Se han hecho públicas en todo momento lo que se iba a recibir. Y estaban clarísimos los límites que habían, que ahora los hemos eliminado, pero estaban clarísimos. No había ninguna duda de que iba a percibir cada uno por las asistencias que estábamos trayendo aquí que estábamos recibiendo en el presupuesto. Lógicamente, volvemos a lo mismo. Hemos llegado a esta situación porque realmente había un equipo de gobierno en minoría. Cuando ha habido un equipo de gobierno en mayoría no ha habido este problema. ¿Por qué? Porque ha establecido las retribuciones y las liberaciones que ha creído correspondientes y punto. Y no se han negociado y punto. Ni lo hizo el PSOE cuando las estableció, ni el Partido Popular cuando llegó José Miguel Moya en su primera legislatura, porque tenían mayoría para poderlas hacer. Por lo tanto, actuaron con arreglo a esa mayoría. Esto se ha producido cuando hay una minoría, que hay 5 partidos, ninguno tiene mayoría y para tener algo había que conjuntar 3 partidos políticos. Por lo tanto, ahí es cuando se producen todas estas cosas, por intereses ajenos al trabajo de los concejales. ¿Es menos trabajo el que hacemos nosotros que el que han hecho los anteriores concejales en este ayuntamiento? Yo creo que no, creo que no, que es el mismo. La única cuestión es que no ha habido mayoría para poder establecer esas retribuciones. Y es lo que nos ha traído a estas situaciones. Luego, sí es responsable la oposición de esta situación, porque lo que ha hecho es torpedear esa labor de trabajo de los distintos concejales que han ido pasando por este ayuntamiento en esas minorías que tenemos en el pleno del ayuntamiento. Luego, no fue el Partido Popular el que puso un recurso a las retribuciones que se estaban haciendo, fue el señor Juan García Bayón, no era del Partido Popular. Puso una denuncia respecto a una linealidad. Hay que explicarle a los ciudadanos que es diferente. Cuando se pone una retribución lineal, por ejemplo, 500 euros al mes, independientemente de que no, sin ajustar a ninguna asistencia de ningún tipo. Simplemente había unas retribuciones lineales. Todos los meses 500 euros, la oposición 150 euros. Eso fue lo que Juan García Gañón hizo un recurso y lo ganó. A raíz de ese recurso es cuando empezó a cobrarse por asistencias y se establecieron unas indemnizaciones, unas cuantías, y es lo que se ha estado haciendo porque era lo que correspondía a la legalidad vigente en aquel momento. Por lo tanto, no fue el Partido Popular el que torpedeó esas retribuciones que tenían en ese momento el Partido Socialista. Hablamos de 2006, 2007, 2008, 2009, etcétera. Bien, y efectivamente, no llevamos una década, estamos cerca, y en esa década hemos conseguido bajar la deuda del ayuntamiento, hemos conseguido mejores prestaciones de servicios, hemos conseguido arreglar infraestructuras, hemos conseguido mejores actos deportivos, mejores actos deportivos y actividades deportivas para todos los ciudadanos y efectivamente
así lo han entendido los ciudadanos de Caudete, porque nos han vuelto a otorgar su confianza en esta pasada legislatura, en estas pasadas elecciones. Y Moisés ha ganado totalmente, con toda justicia, las elecciones, precisamente, y está en todo su derecho del cargo, ocupando el cargo de alcalde, porque lo ha ganado en estas elecciones. Así que, en esa tesitura, efectivamente, con todos estos antecedentes, vuelvo a reiterar que deberíamos de ponernos de acuerdo, como he dicho en retiradas ocasiones, en que esas retribuciones estén establecidas a nivel corporativo para legislaturas futuras. Y fíjate que lo decimos ahora, que estamos en mayoría y que podríamos trabajar poniendo las liberaciones que estimemos oportunas, siempre teniendo con referencia lo que han hecho otros, siempre lo que han hecho otros, para que no sea menos, tampoco más, pero por Dios, menos no, que no hacemos menos que lo que han hecho los que estaban antes. Bueno, pues entendiendo concluido el debate de los 3 primeros puntos del orden del día, pasamos a la votación de los mismos por separado. Para el primer punto, la resolución del recurso de reposición de Antonio Sánchez Requena por indemnizaciones de asistencia a órganos colegiados. Comenzamos la votación. Coalición Centro Democrático. A favor. Grupo de Ciudadanos. A favor. Unidas por Caudete. A favor. Partido Socialista. A favor. Y Grupo Popular. A favor. Queda aprobado por unanimidad el primer punto del orden del día, que es la resolución del recurso de reposición de Antonio Sánchez Requena, indemnizaciones, asistencias a órganos colegiados. Para el segundo punto, establecimiento, indemnización, asistencia a órganos colegiados, según la base número 40. Continuamos con la votación. Coalición Centro Democrático. Contra. Grupo de Ciudadanos. A favor. Unidas por Caudete. En contra. Grupo Socialista. En contra. Y hemos dado la propuesta de no cobrar más por ese. Por favor, en este momento estamos haciendo a favor, en contra, abstención. Grupo Popular. A favor. Queda aprobado el punto por 9 votos a favor y 5 votos en contra de partidos del Grupo Socialista y Unidas por Caudete y Coalición Centro Democrático. 6 votos en contra. Continuamos con la votación del tercer punto del orden del día, que es la inaplicación de los límites establecidos en la base de ejecución número 40 del presupuesto municipal. Coalición Centro Democrático. En contra. Grupo de Ciudadanos. A favor. Unidas por Caudete. Abstención. Grupo Socialista. En contra. Y Grupo Popular. A favor. Queda aprobado con 9 votos a favor, 2 abstenciones de Unidas por Caudete y los 4 votos en contra del Partido Socialista y de Coalición Centro Democrático. Continuamos con el cuarto punto del orden del día, que son modificaciones inventario septiembre 2019. Tiene la palabra el concejal delegado de Economía y Hacienda.
Bien, buenos días otra vez. Celebra la Comisión Informativa de Economía y Hacienda el pasado 30 de agosto de 2019, en su punto cuarto, modificación de inventario septiembre de 2019. Se trata de dar de baja un inmueble de naturaleza rústica, concretamente situado en el polígono 15, parcela 1442. Tiene una superficie de 831 metros cuadrados, un valor contable de 665,90 y un valor catastral de 332,95. Procede la baja a solicitud del legítimo propietario, Jamuel Puche Francés, al realizarse la inscripción de forma errónea, tras existir y acreditar documentación de titularidad privada anterior. El dictamen de la comisión fue el siguiente: informar favorablemente, proceder a la baja de la finca descrita, así como la actualización del inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento y, en consecuencia, elevarlo al Pleno del Ayuntamiento de Caudete para la elaboración de los oportunos acuerdos. El acuerdo fue unánime, por lo tanto, ese fue el dictamen de la comisión informativa. Muchas gracias, Luis Felipe. Pasamos a la votación, si no queréis hacer uso de la palabra. ¿Coalición Centro Democrático quiere hacer uso? ¿Ciudadanos? ¿Unidas por Caudete? ¿Grupo Socialista? Pues pasamos a la votación, si os parece. Coalición Centro Democrático. A favor. ¿Ciudadanos? A favor. ¿Unidas por Caudete? Repite, que no estaba cogiendo el... A favor. Vale. ¿Grupo Socialista? A favor. ¿Y Grupo Popular? A favor. Pues queda aprobado por unanimidad el punto cuarto del orden del día, que son las modificaciones del inventario septiembre 2019. Siendo pleno extraordinario, no hay ruegos ni preguntas. Y bueno, pues antes de levantar la sesión, aprovecho este momento y que estamos en el primer día prácticamente de nuestras fiestas, pues para felicitar no solamente a la corporación municipal presente, sino también a los que no están, así como al resto del pueblo de Caudete, pues que pasen unas muy felices fiestas, que las disfruten y bueno, pues que sean unos días inolvidables, que sean unos días únicos, y nos vemos a la vuelta de nuestras fiestas en el curso, al arranque ya del curso. Felices fiestas. Se levanta la sesión.